Les doy la bienvenida a este video en el que vamos a tocar los principios fundamentales del derecho procesal penal con nociones básicas orientadas básicamente para estudiantes. Si tratamos de ver qué significa el derecho procesal penal, vamos a ver que se trata de un derecho, una rama del derecho que tiene carácter instrumental respecto al derecho penal, porque como decía Belling, el derecho penal no le toca al delincuente un solo pelo, de eso se encarga el derecho procesal penal. Justamente entonces es una rama del derecho que lo que hace es permitir que se realice el derecho penal. Lo que establece son las reglas, los procedimientos a través del cual a una persona que se le imputa un delito, bueno, se le puede hacer este proceso a través del cual se va a determinar la aplicación o no de una pena o una sanción. En rigor, todas estas reglas, principios, están establecidas en la Constitución, con lo cual verdaderamente el derecho procesal penal es derecho constitucional reglamentado. Hay que mirar esa Constitución, hay que mirar los instrumentos internacionales de derechos humanos, que como vamos a ver han sido elevados a esa jerarquía constitucional con la reforma de 1994, y esto en rigor es un logro del iluminismo que con la Revolución Francesa le otorgó derechos a los ciudadanos. Básicamente, los que aquí se rescatan son los que hacen a una persona que ha sido imputada de un delito. Esta visión entre nosotros fue un aporte fundamental de Julio Mayer, un procesalista cordobés que ha sido clave en el proceso de reforma en Latinoamérica y que lamentablemente falleció hace 2 años. La idea entonces es que este derecho procesal penal lo que establece son las reglas del debido proceso. En este sentido, cuando se imputa un delito a una persona, si se va a llegar a una condena, tiene que ser a una condena justa, y para eso el proceso penal debe transitar por esta suerte de, bueno, encorsetamiento en cuanto no puede hacerse de cualquier forma, sino que tiene que hacer en pleno respeto a todas esas reglas, a esos derechos y garantías que le asisten a la persona imputada. No se puede ir de cualquier forma, todo lo que vaya por fuera de esas reglas está prohibido, y si algún acto procesal ingresa en violación a esas normas, es excluido a través de las exclusiones probatorias con el régimen de nulidades. En rigor, el principal sujeto protegido es la persona del imputado, a quien le asisten una serie de derechos y garantías que establecen las normas del derecho procesal penal y que blindan a ese sujeto contra, bueno, el poder del Estado, poniéndole límites, no permitiendo que sea un poder por fuera del marco de la ley. Una pregunta que podemos hacernos es qué pasa con la persona de la víctima, porque obviamente cuando estamos frente a un delito tenemos víctimas. Y en este sentido, Alberto Binder, otro procesalista argentino fundamental, que es motor en los procesos de reforma en toda Latinoamérica y en nuestras provincias, marca que, bueno, en el proceso penal se dan tensiones. Por un lado está la persona imputada, pero también por el otro está la víctima, que obviamente el derecho procesal penal atiende centralmente a esa persona imputada con el sistema de garantías, pero a la víctima también hay que darle eficacia en la respuesta, pues tiene derecho a la tutela judicial efectiva. Binder nos habla de que aquí se da esta antinomia fundamental y él la erige en una herramienta conceptual a través del cual, como una suerte de lentes, a través del cual hay que ver la situación de tensión en cada caso para ir definiéndola. Ahora, si el derecho procesal penal es derecho constitucional reglamentado, obviamente lo primero que tenemos que ver es la Constitución Nacional. Y en este sentido aparece el artículo 18, que señala que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo. Allí aparece esta garantía del juicio previo, que no es otra cosa que el debido proceso penal. La norma sigue diciendo que ese juicio previo debe estar fundado en ley anterior al hecho del proceso, y se trata aquí del principio de legalidad, que no es de la materia procesal penal, sino es del ámbito propio del derecho penal y que se expresa con el nullum crimen sine pena sine lege. La norma sigue diciendo que tampoco puede ser
juzgada la persona imputada por comisiones especiales o sacado de los jueces naturales designados por la ley antes del hecho de la causa, y allí aparece el instituto del juez natural. Sigue diciendo la norma que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Aquí aparece que está prohibido que la persona se autoincrimine, obligarla a autoincriminarse. Sigue diciendo que tampoco la persona puede ser arrestada sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Se agrega que es inviolable la defensa en juicio de la persona y de sus derechos. También el 18 dice que el domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados, siendo que, bueno, como ningún derecho es absoluto, conforme el artículo 28 de la propia Constitución, bueno, en ciertos casos puede ser que tenga necesidad de avanzarse en esas cuestiones, y entonces será una ley la que determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse al allanamiento de ocupación. Lo mismo sucede con, bueno, el arresto, porque la libertad también es un derecho que está garantizado por la Constitución. El artículo 18 continúa diciendo que quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Y finalmente agrega que las cárceles de la nación serán sanas y limpias, que son para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. Y ahí aparece, bueno, un germen del fin de la pena, que tiene que ser a los fines de resocializar y no para castigar como criterio retributivo. Y agrega la norma finalmente que toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que lo autorice. Esto tiene que ver con que en nuestro país ninguna persona que esté detenida no lo está por orden o bajo supervisión de un juez. Este artículo 18 tiene estas limitaciones. Pensemos que es una norma que se mantiene original desde 1853, y desde allí igual se han sacado, interpretando esta norma, algunos otros derechos y garantías que también aparecen en el artículo 33 como los derechos implícitos. La cuestión es que a partir de 1994, con la reforma constitucional, este abanico de derechos y garantías, estos principios fundamentales del derecho procesal, se amplían por cuanto en el artículo 75, inciso 22, segundo párrafo de la Constitución Nacional, en 1994 se incorporan una serie de instrumentos internacionales de derechos humanos, de los cuales fundamentalmente para la materia que estamos tratando importan la Declaración Americana de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y la Convención sobre los Derechos del Niño. Todos estos instrumentos, algunos del ámbito de protección regional, el sistema interamericano, y otros del sistema universal de Naciones Unidas, según el propio artículo 75, inciso 22, segundo párrafo, en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución y deben entenderse como complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. En definitiva, se construye un bloque de constitucionalidad con todo este universo de normas que van a regir en las condiciones de su vigencia. Por un lado, esto significa tal cual fueron ratificadas por el Estado argentino, esto es, si se formularon aclaraciones o se ejercieron reservas. En ese caso, esas normas solo rigen para nuestro país conforme a esas aclaraciones, o si se hizo reserva no rigen. Pero también nuestra Corte Federal ha dicho en el fallo Giroldi, un fallo de 1995, que esa fórmula, condiciones de su vigencia, significa tal cual rigen en el orden internacional. Esto es, bueno, conforme los órganos de aplicación de esos instrumentos. Básicamente en los tratados de derechos humanos, en rigor, en todo tratado aparece
prevista un órgano que aplica ese tratado y los pronunciamientos de ese organismo son bajo los cuales hay que analizar, según ese fallo de la Corte, la interpretación de las normas de esos pactos. Cuestión que con posterioridad, en 2006, la propia Corte Interamericana construye bajo la lógica del control de convencionalidad, que cada norma de los instrumentos internacionales que la Corte Interamericana aplica deben ser interpretados por los tribunales nacionales conforme la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Con lo cual allí se va ampliando entonces la base a través del cual las normas deben ser interpretadas. La cuestión es que antes de 1994, bueno, nuestro ordenamiento era una pirámide en el cual en la cúspide estaba la Constitución Nacional y todas las normas inferiores debían ajustarse a los lineamientos de la Constitución. Tras la reforma de 1994, con elevar a jerarquía constitucional todos esos instrumentos del derecho internacional de derechos humanos, se convirtió en una pirámide truncada, porque al mismo nivel de la Constitución están todos estos otros documentos constitucionalizados. Y vamos a ver entonces algunos de esos instrumentos, para no abarcarlos todos, vamos a concentrarnos en la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica, que fue ratificada por Argentina en 1984. Del universo de normas que prevé, vamos a reparar en el artículo 8, que establece las garantías judiciales. Esta norma es concordante con el instrumento que hace, bueno, el sistema de Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14. El artículo 8 de la Convención Americana empieza diciendo que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación formulada contra ella. Aquí aparece entonces este derecho a ser oído y a ser oído por un juez. Esto constituye, según la propia Corte Interamericana, la idea de tutela judicial efectiva. Tiene que ser oída por un juez, ahí aparece como un juez establecido con anterioridad por la ley el concepto de juez natural que ya estaba en nuestra Constitución. Pero le asigna ciertas características a este juez. Tiene que ser un juez competente, tiene que ser un juez imparcial y tiene que ser un juez independiente. Y la imparcialidad juega con la independencia. En realidad la independencia es necesaria para que el juez pueda ser imparcial. La norma, en el punto 2, establece, bueno, algo que no está expresamente en nuestra Constitución, aunque siempre se entendió que regía, señalando este 8.2 que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Esto es la presunción de inocencia o principio de inocencia, y toda persona es inocente hasta que por una sentencia firme no se lo declare culpable tras ese juicio previo. Caferat Tanores, otro procesalista ilustre de la Argentina que también integra la Escuela Procesal de Córdoba, grafica esta idea de la presunción o principio de inocencia como, bueno, esta balanza en la cual empieza ganando en el proceso penal la persona imputada porque es inocente, con lo cual, bueno, el fiel de la balanza está inclinada en su favor. La cuestión es que a través del proceso penal, en el cual se van colectando evidencias y se producen pruebas, bueno, esa carga de prueba idónea tiene que ir, bueno, modificando ese equilibrio en la balanza, o más bien ese desequilibrio, hasta que finalmente, bueno, si es declarado culpable por el peso de las pruebas, se invierta la relación con la cual se inicia el juicio, y entonces, al ser declarado culpable, bueno, ese principio de inocencia empieza a cesar, y cuando esa condena se encuentre firme, ya entonces no será más
una persona inocente respecto del hecho por el cual fue juzgada. Ahora, esta presunción de inocencia o este principio de inocencia va a exigir un trato como inocente durante el proceso, que básicamente tiene mucho juego en lo que es la posibilidad de ejercer ampliamente su derecho de defensa. Y también otra consecuencia es que la regla en el proceso es la libertad de la persona imputada. Aunque claro, como ningún derecho es absoluto, esa persona puede ser privada de libertad durante el proceso con prisión preventiva. Pero el principio de inocencia o presunción de inocencia que no logra neutralizar, abolir la prisión preventiva, sí tiene que ser un principio que la limite. Ahora, de esta presunción o principio de inocencia surgen una serie de consecuencias de otros subprincipios. Uno de ellos es el onus probandi. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿quién tiene la carga de la prueba en el proceso penal? Como la persona es inocente, más allá que pueda ofrecer a través de su defensa prueba que acredite esa defensa, no es obligatorio ni necesario que lo haga. Quien tiene la obligación de probar que la persona es culpable son los acusadores, sea el fiscal, sea el querellante o particular damnificado, porque son ellos los que tienen que acreditar que, bueno, la persona finalmente es culpable de aquello de lo que lo acusan. Tienen que probar la verdad de la acusación. Otro principio es el indubio pro reo, que es cómo juega la duda y juega en favor del imputado. Ese indubio pro reo hace que, bueno, la duda permita, en algún margen de duda, permita que se lo persiga, que se avance en la persecución, pero finalmente, más allá de toda duda razonable, se necesita para condenarlo. Otro principio es el de la reformatio in meius. Esto significa que se puede reformar lo que se pida en mejora del imputado, justamente como consecuencia que es principio de inocencia. En este sentido, por ejemplo, en el marco de los recursos, de las impugnaciones, puede ser que quienes recurran sean los acusadores y pretendan entonces ir en perjuicio del imputado. Sin embargo, el tribunal, aun cuando el recurso es en perjuicio del imputado, podría resolver, en base a este principio de la reformatio in meius, en favor del imputado. Lo mismo, por ejemplo, habría una manifestación de esto cuando el Ministerio Público Fiscal o la querella en los sistemas que lo permiten pide una, por ejemplo, prisión preventiva y el juez puede, bueno, no aplicarla o aplicar una medida menos grave que la pedida. Finalmente aparece la idea de interpretación restrictiva, que supone que para la interpretación de las normas que limitan derechos y limitan la libertad, hay que usar esta interpretación que se ciñe a la letra de la ley, por oposición a una interpretación extensiva o incluso a una interpretación analógica, que quedan prohibidas por regla esa interpretación extensiva y la analógica, pero que podrían habilitarse cuando sea en favor de la libertad, in bonam partem. Como ven, bueno, hay mucho brocardo latino en esto y bueno, es como fue avanzando, digamos, la doctrina en derecho procesal, aunque bueno, esto hay que abandonarlo porque aleja a la ciudadanía de los sistemas de administración de justicia y debemos utilizar un lenguaje coloquial, un lenguaje sencillo, que comprendan básicamente la persona imputada, la víctima y la ciudadanía en general. Volviendo al artículo 8, el artículo 8.2 sigue diciendo que durante el proceso toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. El punto A dice derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma del juzgado o del tribunal. Este derecho a, bueno, que tenga esta asistencia para que pueda comprender lo que está sucediendo en el proceso y además pueda expresarse. El punto B dice que la persona imputada tiene que tener comunicación previa y detallada de la acusación. Esto es justamente lo que le va a permitir ejercer su derecho de defensa. Nadie puede defenderse si no sabe de qué se lo acusa. Y ahí empiezan a jugar una serie
de reglas y principios que completan el derecho de defensa que, como vimos, ya está en el 18 de la Constitución. El punto C va a decir que hay que concederse al inculpado el tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa. El punto D va a decir que el inculpado tiene derecho de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y también de comunicarse libre y privadamente con su defensor, esto es, en condiciones de confidencialidad. El punto E va a hablar de un derecho irrenunciable de la persona imputada de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, que estará, bueno, un defensor oficial o en algunos sistemas, bueno, un abogado de la matrícula que por un sistema de pro bono tiene la carga pública de asistir a imputados, y ese abogado o ese defensor oficial incluso va a ser remunerado, ¿no?, según lo que disponga la ley, salvo que, bueno, obviamente se defendiere por sí mismo. En fin, son todos derechos de defensa, y el F también señala que tiene derecho el imputado de defenderse, derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos o peritos de todas las personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. Aquí aparece, bueno, la posibilidad de ofrecer como prueba testigos o peritos que considere la defensa que van a ir en línea con su estrategia, pero también tiene derecho a interrogar a los testigos y a los peritos que propongan las otras partes, el contrainterrogatorio. Como vemos, bueno, muchas de estas cuestiones entonces son, bueno, bajada de línea de qué significa derecho de defensa. Por otra parte, el 8.2 sigue con el inciso G, que prevé algo que ya estaba en la Constitución, que es el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Esto también tiene su brocardo latino, el nemo tenetur, y es, bueno, la no obligación a la autoincriminación, que como vimos ya estaba en el 18 de la Constitución. Después, en el inciso H, habla del derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior. En este sentido es el derecho a la doble instancia, que esta sí es una novedad que no estaba en la Constitución expresamente. Para el estándar del sistema interamericano, esa doble instancia significa doble conforme, dos tribunales decidiendo lo mismo. Por ejemplo, si un tribunal absuelve y mediante un recurso, otro tribunal que controla, ese tribunal superior que controla, condena, uno podría decir que habría doble instancia porque intervinieron dos instancias. Pero para el sistema interamericano eso no satisface la garantía del 8.2H, porque necesitamos que haya no solo doble instancia, sino doble conforme, o sea, dos tribunales decidiendo lo mismo. Si uno absuelve y el otro condena, necesitamos un tercero que coincida o con la absolución del primero o con la condena del segundo. Y allí estaría entonces recién garantizada la doble instancia. Por otro lado, el inciso tercero señala que la confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. Aquí aparece la idea de la prohibición de la tortura, que juega con, bueno, en parte con el inciso G de la no obligación a la autoincriminación. Si es coaccionado, es obligado a ello y entonces linkea con esa norma. Esta prohibición de la tortura se complementa también con esta prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Como vimos en el 75, inciso 22, hay una convención sobre esta materia que ha sido elevada a jerarquía constitucional. Y también las normas de los instrumentos internacionales nos hablan de un trato digno y humanitario que juega un papel amplio en el caso de que la persona se encuentre detenida. Siguiendo con la nómina del artículo 8, aparece el 8.4, donde se señala que el inculpado que es absuelto por sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. Esto también se lo expresa con el brocardo en latín, ne bis in idem.
La idea es la prohibición del doble juzgamiento. Finalmente, aparece el punto 5 del 8, que va a decir que el proceso penal será público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. Y esta idea de que el proceso penal sea público, bueno, remite a la suscripción por el Modelo Internacional de Derechos Humanos del sistema procesal de características acusatorias, que bueno, lo vamos a ver en el video siguiente de qué se trata este sistema acusatorio como opuesto a otros modelos procesales que, bueno, en principio, bajo esta lógica, no son compatibles con el sistema internacional de derechos humanos y, en consecuencia, con nuestra Constitución, aunque ya nuestra Constitución de 1853, según ha señalado la Corte en un fallo del 2005, Casal, ha suscrito desde 1853 este modelo procesal acusatorio. Sería interesante también que reparen en otras normas de la Convención Americana, como el artículo 5, que habla del derecho a la integridad personal, o el artículo 7, que habla del derecho a la libertad personal. Y también, obviamente, será necesario mirar la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Hasta aquí hemos llegado con este video, los espero en la próxima. Muchas gracias.